Bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Va funcionando esta pizarra, ¿no? Dentro de todo. Primero, repaso. Vimos ecuación de continuidad de la carga. Ecuación de continuidad del momento. Eso vamos a repasar cuáles son las dos fórmulas, ¿sí? Y cómo leerlas. Segundo, ahí aparecía el tensor de Maxwell. Vamos a responder qué es un tensor de esfuerzos. ¿Ok? No, eso lo podemos hacer. Primero doy toda la teoría y después vamos tranquilos. Sí, primero damos las fórmulas, que es lo que quizás a uno lo duerme antes. Así que si lo doy antes, ¿sí? Tiene menos probabilidad de dormirse. ¿Está bien? Entonces acá iríamos con conservación del momento o ecuación de continuidad, ¿sí? Del momento. Esto sería el momento lineal, continuidad o conservación, mejor dicho. Del momento angular. Y después veríamos ejemplos. No, acá, tercero, ¿qué es un tensor de esfuerzos? Súper importante para física, digamos esto. Cuarto, ejemplos. Conservación. Energía. En la conservación de la energía vamos a ver un ejemplo de una corriente, en volumen, una J, ¿sí? Corriendo sobre un cable en esta dirección. Obviamente, bueno, para entender bien cómo es el tema de la conservación de la energía. Acá hay algo que no vimos, que es, o sea, cuando analizamos conservación de energía solamente pensamos en fuerza de Lorentz. Acá, además, hay una fuerza del tipo resistiva, ¿sí? Que se contrapone a la fuerza de Lorentz, ¿sí? Y entonces esa hay que tenerla en cuenta de alguna manera. ¿Está bien? Esta es una corriente uniforme que va por un cable, digamos. Bien. Quinto, quinto no, en los ejemplos. Después vamos a ver en la conservación del momento lineal, el caso en donde tenemos, ¿sí? Un cable coaxil. Acá lo que estoy viendo es un corte transversal del cable coaxil. Es un cable coaxil cargado con carga positiva en el centro con lambda, ¿sí? Y además hay una corriente que fluye hacia la derecha. Y arriba tenemos, digamos, en la parte exterior del cable, también cargado con carga opuesta y con una corriente I, pero que fluye en el sentido contrario. ¿Está bien? Son ejemplos para entender cómo es que se da la conservación de los momentos. Y después acá, como tercer ejemplo, conservación del momento angular. ¿Sí? Pueden ser ejemplos medio rebuscados, pero están buenos, digamos, como ejemplos para ver cómo funciona esto. Lo que vamos a tener es una especie de solenoide, ¿sí? Donde corre
una corriente superficial. Sí, acá podríamos poner K o I. Bueno, se entiende que si es I es por el cable y si es K es por la superficie. ¿Está bien? Entonces va a tener una corriente K, pónganle, y en el medio vamos a tener un cilindro con cierta carga Q y un cilindro externo ¿sí? Con cierta carga menos Q, o al revés, no me acuerdo cómo eran los signos, pero bueno, fíjense que eso a la vez, o sea, hay un campo eléctrico y un campo magnético involucrado. Bueno, y en estos ejemplos de conservación de momento, vamos a ver cómo es que si uno apaga un campo, el campo magnético, por ejemplo, podemos usar Faraday. Si apaga lentamente el campo magnético, podemos usar Faraday para explicar el momento mecánico. ¿Okay? Y ver de esa manera cómo se produce la conservación del momento lineal en un caso y el angular en el otro caso. ¿Está bien? Entonces arranquemos con el repaso. Bueno, acá simplemente es reescribir las fórmulas, ¿no? Escribirlas directamente. Esto es, bueno, la conservación de la carga es esta, digamos, ya la tienen re clara. La habíamos deducido, digamos, bien, usando, ¿se acuerdan? Una forma que no está en los libros, de una manera más así diferencial, usando derivada material, ¿no? Y también usando el hecho de que cuando seguimos al volumen, el volumen cambia, ¿sí? En una cantidad que era divergencia de B, diferencial de T. ¿Está bien? Usando estas dos cosas, uno obtenía la ecuación esta de continuidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y ahí en algún punto Samir preguntaba, digamos, cómo era bueno, eso cualquier cosa en el práctico vemos cómo hacer. Yo le hice la cuenta muy rápida de cómo que se obtiene eso, ¿sí? Pero con esas dos cosas uno obtiene la ecuación de continuidad. Y por otro lado, lo que habíamos obtenido también es la ecuación de continuidad para el momento, que tenía esta facha. Ahora es... Ah, no, perdón, la energía. Vimos bastante. La energía también, la energía era una energía. Habíamos puesto cinética acá, ahora después voy a borrar esta cinética. Más una energía electromagnética, ¿sí? Más divergencia de S igual a 0. ¿Está bien? Este S era el vector de Poynting, era 1 sobre mu 0 por B. ¿Está bien? Tenía toda la facha de una ecuación de continuidad como la de arriba. Nada más que ahora, sí, la densidad era densidad de energía y se dividía en dos partes. Esta energía electromagnética era epsilon 0 sobre 2 y al cuadrado más 1 sobre 2 mu 0 b al cuadrado. ¿Estamos? Y esta energía cinética, ¿sí? Era la única presente. Bueno, primero la energía cinética, que es la densidad de energía cinética, es un medio de ρ por velocidad al cuadrado, ¿no? Donde el ρ es un ρ de masa. ¿Está bien? Es lo evidente, ¿no? Y la velocidad esa que está ahí, ¿qué es? A ver si yo les quiero preguntar esa velocidad, ¿qué es? Esa velocidad que estoy poniendo ahí, ¿qué sería? ¿Cómo la explicarían ustedes?
¿no? Porque estamos pasando de un modelo discreto, o no, donde lo que se mueve son cargas, ¿no? Son partículas, a un modelo al continuo, ¿no? Entonces, cuando uno explica esa velocidad, ¿cómo podría explicar esa velocidad? ¿Qué sería esa velocidad? ¿La velocidad de qué? ¿Y no sería la velocidad del volumen correspondiente a esa densidad de masa? Claro, sería la velocidad del elemento de volumen que estoy considerando, ¿no? Que en realidad es un promedio de todas las velocidades, ¿sí? Que hay en ese elemento de volumen. ¿Está bien? Uno está suponiendo que en realidad es como un fluido, ¿sí? Que se comporta de manera más o menos continua, digamos. En un gas sería mucho más complicado, digamos, ¿no? Porque en un gas las velocidades van para un lado y para el otro, y bueno, uno tendría una velocidad neta y esa sería, esa velocidad neta es la que iría ahí, ¿no? Que es la que resulta de promediar. Bien, listo. Y esto ocurría solamente en el caso en que eh, la única fuerza que existiese, la única fuerza que, ¿cómo se dice? Esto ocurría en el caso en que la única fuerza que existiera, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Porque eso salía básicamente de cuando uno hacía, ¿sí? El tema de la energía era sumatoria sobre todas las cargas, ¿no? De la fuerza de la fuerza se producía en la carga I por la velocidad de la carga I, ¿está bien? Uno calculaba la potencia I, bueno, entonces uno puede tener dos, bueno, entonces acá uno ponía la fuerza de Lorentz, ¿está bien? Y empezaba a desarrollar, ¿sí? Empezaba a desarrollar y obtenía que eso era igual, eh, o sea, lo que obtenía era, bueno, lo pasábamos de una sumatoria a una integral, suponiendo el continuo, y uno terminaba teniendo que esto era la derivada con respecto al tiempo, menos la derivada con respecto al tiempo de unas cosas que llamamos energía electromagnética, menos una divergencia de S, cuando pasábamos a... Sí, bueno, en realidad esto sería la integral en volumen, ¿no? ¿Está bien? Pero otra forma de calcular eso, que quizá no lo dejamos muy claro, es usando que la fuerza es masa por la aceleración. ¿Está bien? Cuando uno usa que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿por qué? Porque es la única fuerza presente. Cuando uno usa que esa fuerza sub es la masa por la aceleración, lo que obtiene uno es el teorema de trabajo de energía, ¿no? O sea que eso va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? Entonces lo que queda, por otro lado, cuando uno hace sumatoria de I, F sub I por velocidad sub I, esto te queda menos la derivada, no, más la derivada, ¿sí? De la energía cinética, ¿no? Que uno lo podría poner en forma así con integrales, la derivada de... ¿Está bien? Eso es teorema de trabajo de energía. ¿Está claro eso? Entonces, como habíamos dicho que esto por otro lado era igual a la integral de menos la derivada con respecto al tiempo de la electromagnética menos la integral con respecto al tiempo, no, menos, bueno, o más menos divergencia de S por diferencia al volumen,
uno lo que obtenía después es que localmente quedaba esta ecuación. Cinética, electromagnética, más divergencia de S igual a 0. ¿Se entendió? ¿De dónde, por qué viene la cinética acá? O sea, la cinética acá viene solamente porque estamos considerando una sola fuerza, que es la fuerza de Lorentz. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Sí, sí. ¿Mm? En el caso más general, bueno, en el caso un poco más general, ¿sí? En el caso que las fuerzas sean la de Lorentz más fuerzas conservativas, ¿qué va a suceder? ¿Sí? El U cinético, ¿por qué lo reemplazo? Una fuerza conservativa como cuál. La gravitatoria, ponele. ¿Está bien? No sé, por ejemplo, ¿está bien? Fuerzas que tengan un potencial. ¿Sí? Lo que va a pasar es que el teorema del trabajo de energía me va a decir que en vez de usar energía cinética, tengo que usar ¿qué? La energía mecánica, ¿no? Si querés, esta energía mecánica en el caso de gravedad, o sea, en el caso que la fuerza conservativa agregada sea la gravitatoria, ¿sí? Como es una densidad, va a ser un medio del rho de masa por la velocidad al cuadrado, esa sería la energía cinética, más, y ahí tendría que poner la energía mecánica. La energía mecánica era mgh, ¿no? ¿Sí? O sea, sería rho gz. ¿Está bien? Por unidad de volumen sería eso. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso es el teorema de trabajo de energía. Si vos tenés la única fuerza que, o sea, si tenés fuerzas conservativas, ¿sí? Ahí en la ecuación de continuidad de la energía, uno tendría que usar energía mecánica en vez de energía cinética. Y si tenés, ¿sí? Y si por otro lado además tenés fuerzas disipativas, ¿sí? La energía mecánica, o sea, a ver, para hacerlo sencillo, imagínate que no tenés campos electromagnéticos. ¿Sí? Si no tenés campos electromagnéticos, la energía mecánica total se conserva. ¿Ok? Ahora, si además tenés, porque este sería el ejemplo que sigue, el ejemplo que trata el libro, que es el ejemplo donde ahí tenés resistividad, un material con resistividad, ese material con resistividad además se agrega otro tipo de fuerzas, ¿sí? Que es un tipo de fuerza disipativa que no es conservativa. ¿Está bien? Entonces, si tenés ese tipo de fuerzas, ¿sí? La energía mecánica o la energía cinética no se va a conservar. Imagínate que solamente, o sea, tenés la única fuerza de él, o sea, no tenés fuerza de Lorentz porque dijimos no hay campo electromagnético. Tenés la única fuerza presente sería la fuerza disipativa esa, entonces la energía cinética va a disminuir. Entonces, por sí sola esa diferencia de energía cinética, ¿sí? O sea, esa diferencia, esa energía mecánica o esa energía cinética no se va a conservar. ¿Sí? Esté o no esté presente la energía, o sea, el campo electromagnético. Simplemente porque el teorema de trabajo de energía me dice precisamente eso, ¿no? A ver, si quieren hacemos, porque a mí también me serviría un repaso del teorema de trabajo de energía. O sea, el teorema de trabajo de energía te dice que
A ver si es así, ¿no? Era algo así el teorema de trabajo y energía. Era la derivada del trabajo total, ¿sí? Era igual, si del trabajo total con respecto al tiempo era igual a la energía cinética, ¿no? ¿Sí? Con un menos o con un más según el trabajo, digamos, si el trabajo es el trabajo hecho sobre el sistema, era con un más, ¿no? Entonces lo que había un aumento de energía cinética. Entonces, si ese trabajo total, ¿sí? Yo lo separo en trabajo total hecho por las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas, ¿está bien? Entonces lo que me quedaba era que el trabajo hecho por la fuerza no conservativa, por ejemplo, ¿sí? La fuerza de disipativa, iba a ser igual a la derivada de la energía mecánica, ¿no? Porque las conservativas pasaban por el otro lado, ¿sí? La conservativa pasaba del lado de la cinética, del otro lado de la ecuación, ¿sí? Y me quedaba la energía mecánica. ¿Está bien? Y bueno, y el signo se lo dará, digamos, si, depende cómo se tome el trabajo, sobre el sistema o de hecho por el sistema, ¿ok? Bien, listo, eso era lo único que quería aclarar sobre la conservación de la energía. Entonces tengamos en cuenta que si bien en el libro aparece o energía cinética o energía mecánica, tengan en cuenta que si hay fuerza disipativa, la energía mecánica por sí sola no se puede conservar. ¿Está bien? Porque hay disipación. ¿Está? Bien. Ese sería el caso, el ejemplo, ese primer ejemplo que veríamos con, que sería conservación de energía y efecto Joule a la vez. ¿Mm? Bueno, después que dijimos, eh, conservación del momento lineal, fíjense ahí, en la primera parte del repaso me salté la conservación de energía, conservación del momento lineal, después está la ecuación de conservación del momento lineal. Habíamos llegado a que si uno define una densidad de momento lineal mecánica, y que sería masa por velocidad, ¿sí? En este caso sería la masa por la velocidad en I, el ρ mecánico sería el ρ de masa por la velocidad en la componente I. Ahí de vuelta, ¿no? Estamos trabajando con la velocidad de ese elemento de volumen en la dirección I. Esto lo habíamos obtenido, bueno, ahora primero defino esto, y después el P electromagnético, componente I, era muy parecido al vector de Poynting, pero con una constante, en vez de tener 1 sobre mu0, tenía el epsilon 0 E por B en la componente I. ¿Está bien? Y después teníamos otra cosa que llamábamos tensor de Maxwell, que era TIJ igual a epsilon 0 TI EJ menos 1/2 delta IJ E al cuadrado más 1 sobre mu0 B y BJ 1/2 delta IJ B al cuadrado. ¿Sí? Habíamos definido eso y si uno define eso, entonces, a partir de decir que la derivada del P con respecto al tiempo, el P mecánico, es igual
Esto en la componente I, lo habíamos hecho por componente porque si no se complicaba. ¿Sí? Esto es la fuerza, ¿no? Es la fuerza sobre todas las partículas que aparecen en un volumen que nosotros consideramos, ¿sí? En donde están adentro tengo una bolsa donde tenemos todas las partículas que se están moviendo. Si uno considera, o sea, esto sería algo así como sumatoria de las fuerzas por I, entonces tengo Q sub I por el campo eléctrico, solamente consideramos la fuerza de Lorentz, ¿sí? B sub I por B sub I, ¿está bien? Uno hacía la cuenta de esto, ¿sí? Y a lo que llegaba, era que, ¿sí? Esto era en volumen, uno después trabajaba en el integrando de ese volumen, o sea, de manera local, llegaba a que la derivada con respecto al tiempo del P mecánico y más la derivada con respecto al tiempo del P, una cosa que habíamos definido de P electromagnético, y que está ahí arriba la definición, era igual a la derivada J, TJI o TIJ es lo mismo porque la matriz esa es simétrica. Vamos a ponerle TJI, puede ser que esté al revés en el libro. ¿Sí? Quedaba esto. ¿Se entiende? Esa era la ecuación a la que habíamos llegado. Entonces, ahora lo primero que vamos, esto es un repaso, ahora lo primero que vamos a explicar es darle un poco de significado físico a esto que está acá. ¿Ok? Esto se puede, fíjense que tiene toda la facha de una ecuación de continuidad. Uno puede pensar, uno puede pensar esto de esta manera, o puede pensar a esto con un signo menos acá. Dice, un signo menos y acá esto igual a 0. ¿Está bien? Entonces esto tiene la facha de la ecuación de continuidad, porque sería la derivada de t de ρ más una divergencia de j igual a 0, ¿no? Fíjense que acá hay una divergencia. ¿Mm? Porque el I está fijo, podemos pensarlo. Para cada dirección tenemos una ecuación de continuidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, si uno lo pone de esa forma, este tensor de Maxwell puede pensarse, a ver, ¿qué era el ρ? El ρ era una densidad de carga. ¿Está bien? Y esto, el J, era una densidad de corriente. Si bien se dice de corriente, nunca uno le agrega la palabra de carga, ¿no? Pero le podría agregar la palabra de carga para aclarar que es una corriente de carga eléctrica. ¿Está bien? Entonces, para seguir con esa misma nomenclatura, uno lo que puede hacer es, escribiendo así a la ecuación de continuidad de la energía, uno puede pasar el signo menos. Estoy haciendo, para darle un poco de, digamos, uno puede pasar el signo menos adentro, le quedaría menos la derivada de j de menos tji, ¿no? Entonces, acá el ρ sería el P mecánico I más el P electromagnético I, y uno lo interpreta esto como densidad, en vez de carga, lo interpreta como densidad de momento en la dirección I. ¿Se entiende? Es por analogía nada más, ¿no? Ahora el ρ es una densidad de momento, ¿sí? Es por unidad de volumen, ¿sí? ¿Cuál es el momento en la dirección I?
¿Está bien? Eso es una densidad de momento. Y al TJI, o sea, al vector, sería al TJI, ¿está bien? Esto sería una densidad de corriente, ¿sí? De momento, a ver, sería de momento, ¿sí? En la dirección Y, y uno podría acá, como es un vector ahora, el corriente es un vector, ¿sí? Acá podríamos poner componente J, ¿no? ¿Se entiende? O sea, la corriente es un vector, el J era un vector. Cuando uno dice densidad de corriente, ese vector tiene diferentes componentes, ¿sí? X, Y, Z. Acá estamos, o sea, como escribo TJI, ¿sí? Tengo que aclarar que el I tiene que ver con el momento que yo estoy considerando, que es el momento de la dirección I, y el J es la dirección de esa corriente, la componente de esa corriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Es por analogía. ¿Ok? Este, y cuando uno habla de densidad de corriente, uno tiene que, o sea, tiene que acordar que es una densidad volumétrica, por lo tanto es, ¿sí?, la cantidad de la cosa que, de la corriente, o sea, de lo que sea, en este caso un momento, antes era la carga, la cantidad de momento que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. ¿Sí? Eso era una corriente. ¿Se acuerdan? Eso era una densidad de corriente superficial, una densidad de corriente perdón, volumétrica. Una densidad de corriente volumétrica es la cantidad de lo que sea que describa esa corriente atravesando esa superficie por unidad de tiempo. ¿Está bien? En este caso es una corriente de momento en la dirección Y. Antes era una corriente de carga, en la cantidad de carga que atravesaba esa superficie por unidad de tiempo. ¿Lo confundí mucho? Es como para... No, no, ¿Borro? sí. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Tam- Son definiciones, pero conviene tenerlas claras, porque si estamos hablando siempre de lo mismo, es mucho más fácil manejarlo. ¿Está? Entonces, a esto uno lo puede interpretar como eso, ¿no? Como densidad de corriente, ¿sí? ¿La corriente de qué? ¿Qué es la corriente de qué? De momento. El momento tiene tres direcciones, la dirección Y, ¿sí? Componente J. ¿Ok? O sea, lo que me dice esta ecuación, si uno lo interpreta así, es que si yo tengo un volumen de interés, ¿sí?, un volumen de control, y yo estoy analizando los momentos, ¿sí? En ese volumen de control yo voy a tener adentro, ¿sí?, momento mecánico y momento electromagnético, ¿sí? El momento mecánico va a ser que es ρmbi, el ρ de masa, ¿no? La densidad de masa básica por la velocidad en la dirección Y. El electromagnético va a ser esta cosa parecida al vector de Poynting, que es con epsilon cero en la dirección Y. Yo podría sumar, o sea, integrar en esas densidades y obtengo la cantidad de momento total que hay instantáneamente en ese volumen, pero si yo lo que hago es compararlo con la misma cantidad, pero en un diferencial t posterior, ¿sí?, puede diferir esa cantidad y esa diferencia se explica porque hay por las paredes, ¿está bien? Por las paredes de ese volumen se escapa momento a través de ese término que es la densidad de corriente de momento. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Ok? O sea, la variación de momento dentro del volumen se explica con la corriente de momento en la superficie de ese volumen. ¿Sí? Bueno, listo.
Y hay otra forma de ver esa ecuación. La otra forma de ver esa ecuación es cuando a ver si espero que me salga. Cuando uno tiene la derivada con respecto, o sea, uno lo escribe ahora, pone en la parte del tensor de Maxwell en la parte de la derecha. Por decirlo de alguna forma, tenemos era acá el momento mecánico, la dirección I, mecánico y la dirección I. En vez de ponerlo de este lado de la ecuación, la ponemos de este lado, que es JI. ¿Sí? Y acá uno lo va a explicar en términos de, y eso es lo que vamos a explicar ahora, por eso se le llama tensor de esfuerzos. ¿Pusiste dos veces mecánico? Sí, tenés razón. Está bien. Y acá lo vamos a ver como, o sea, en vez de verlo como una corriente, o sea, ese término, al TJI, con verlo como una densidad de corriente, lo vemos como un tensor de esfuerzos. Primero te voy a decir qué es un tensor de esfuerzo, es lo que vamos a explicar ahora.